Continuación del manual del herrero legendario, ponte cómodo, prepara un aperitivo y comenzamos con el vídeo. La historia continúa en una ciudad vampiro, donde un grupo de vampiros son derrotados por nuestros protagonistas. Noé fulmina a un grupo de enemigos y se autoproclama la bestia demoníaca más poderosa del infierno. Con esto Noé sube al nivel 190 y vemos que Randy alcanzó el nivel 126, por lo que quien acompañaba a Noé no era el prota, sino el doppelganger con su forma. Los vampiros son demasiados y no dejan descansar a las mascotas de Grid. Pero los chicos son salvados por las manos de Dios que forjó el protagonista. Una ventana informa que el nivel básico de maestría de las espadas de las manos de Dios subió al nivel 7. Regas exclama que las mascotas ya están a salvo. Pon menciona que estas manos doradas están demasiado rotas. Noé por su parte maldice a las manos por derrotar a su comida y Randy deshace su transformación mientras llora porque tuvo miedo. Pon está sorprendido porque a pesar de que el protagonista no sea un nigromante o un domador de monstruos, su velocidad de caza es 5 veces superior a la del resto y Regas confirma que solo pasó un mes desde el incidente de Elphinstone, pero la velocidad de crecimiento del protagonista es monstruosa. Las manos doradas de Grid cazan a cualquier enemigo, suben de nivel por su propia cuenta y sumando todo esto a la poción de experiencia de la tienda de reputación, Grid subió otros 4 niveles. Grid bajó mucho su reputación comprando tiradas de la tienda para conseguir objetos basura, pero al final volvió a obtener otra poción de experiencia. El protagonista debe superar a muchas personas, entre las cuales están Elphinstone, Piaro y Braham. Debe conseguir la fuerza digna de una leyenda. Mientras tanto, en los campos de cultivo de Raidan, Piaro le pregunta a Chris que si ya se va, a lo que el jugador responde que en este tiempo siente que no aprendió nada, pero le gustaría preguntar algo. ¿Cuál es la diferencia entre Cibal y yo?, preguntó el líder del gremio gigante. Piaro por su lado responde que no conoce quién es ese tal Cibal, pero nos confirma que Chris es la tercera persona más poderosa que ha conocido últimamente, por lo que debería tener algo más de confianza. Piaro también está emocionado por el nuevo equipo de agricultura que le forjó el protagonista. Chris está sorprendido porque Piaro ni siquiera recuerda haber enfrentado a Cibal. Además de que Piaro antes puso a Chris en la segunda persona más fuerte que enfrentó recientemente y lo acaba de bajar al tercer puesto, por lo que deduce que su enfrentamiento con Grid debe ser la razón, por lo que decide preguntar que si Grid es el primer puesto o el segundo puesto de personas fuertes que Piaro enfrentó recientemente, a lo que el agricultor responde que Grid no es la única persona que sigue creciendo y haciéndose más fuerte. Expresa Grid todavía no es ni siquiera considerado un oponente frente a esa otra persona. Más tarde en la herrería Grid le entrega su espada reparada a Chris y no entiende cómo puede dañar tanto una espada, por lo que le dará un descuento de 4 de oro. Chris piensa que tenía de rivales a Kraugel, Agnus y Cibal, pero ahora se sumó este tipo, pero aún así depende de él para que le repare su espada. En ello menciona que hay un gremio llamado Blood Carnival que ha estado cazando a gente famosa recientemente, por lo que advierte a Grid que tenga cuidado, pues son una organización hostil formada por Rankers 1 oficiales. Grid agradece por la información, pero le pide a Chris que deje de hablar de una forma tan formal, a lo que el jugador acepta explicando que no lo hace adrede. Grid piensa que esta organización hostil quizás esté relacionada con ese tal Agnus, pero no le toma mucha importancia porque alcanzó recientemente el nivel 305 y le preocupa más el parto de Irene que es en menos de un mes, además de que utilizó su habilidad de creación para hacer un nuevo ítem. Un horno portátil de rango único, el cual tiene una velocidad de creación del 60% en comparación con un horno normal. Si se obtiene la madera y el espacio suficiente se puede utilizar este horno en cualquier lugar. Debido a su pequeño tamaño no se pueden derretir una gran cantidad de minerales simultáneamente y la velocidad a la que aumenta la temperatura es lenta. Ahora el protagonista podrá forjar mientras las manos de Dios están fuera cazando, le será de gran ayuda para forjar en masa la gran espada de Grid y podrá cuidar de Irene. Entonces abre su inventario para subir de nivel otra arma importante, la habilidad que obtuvo gracias a conseguir su tercer avance de clase. La fortificación de minerales, el protagonista la utiliza para fortificar un mineral de orichalcum azul, incrementando su dureza y fuerza y se reduce su fragilidad. Grid puede fortificar 30 gramos de mineral y tarda unos 30 días. El protagonista razona que la dureza y fuerza son normalmente proporcionales,
pero la fragilidad del ítem hace que el objeto se vuelva más débil a los impactos. Decide que algún día él también creará un mineral ideal que tenga una alta dureza y fuerza pero baja fragilidad. Piensa que el orichalcum azul que fortificó antes de unirse a la expedición no ha tenido muchos cambios, pero se volvió mucho más duro, por lo que por el momento hay un límite en lo útil que es esta habilidad de fortalecimiento. Al protagonista le hubiera gustado fortificar el Pabranium, pero eso significaría desmantelar las manos de Dios y no incrementar el rango de las manos de Dios por un mes, no sería rentable, además de que tiene una cantidad limitada de Pabranium. Confirma que definitivamente esta habilidad le ayudará a crear el ingrediente ideal algún día. Grid creará un mineral como el Pabranium. Entonces alguien abre la puerta de golpe exclamando que tiene noticias para el señor Grid. Se tratan de Rabbit y Lawel, quienes informan de que el nivel de la instalación de alquimia subió finalmente al nivel 4 intermedio. Si continúan a este ritmo podrán usar el mitril amarillo para hacer objetos con opciones en un año. Esto decepciona al protagonista que no puede esperar tanto tiempo después de haber invertido 30 millones de oro, aunque Lawel explica que es difícil encontrar a especialistas en alquimia además de que tuvieron que construir toda la estructura desde cero. Aún así, Rabbit explica que no tendrán más problemas de dinero gracias a los ingresos de la agricultura de Piaro. Lawel alaba a su señor por ser una persona benevolente y haber aceptado el camino de agricultor de Piaro, pero estas palabras son una daga en el pecho de Grid, quien no tuvo más opción que ser benevolente, pues Piaro le pateó el trasero. En ello, el protagonista recibe un mensaje de Pigsword, mencionando que escuchó que Kim Do-heon visitará la escuela de Ruby en el festival escolar y le pregunta a Grid que si irá, aunque nuestro protagonista no sabe quién es Kim Do-heon. El jugador coreano le explica a Grid que es un actor que fue el protagonista del éxito mundial llamado Diario de un asesino, es una persona de la que la industria cinematográfica coreana está muy orgullosa y le dieron reconocimiento oficial. Grid expresa que es impresionante, pero Pigsword comenta que hay un problema, pues hay rumores de que dicen que él solía salir con una chica de preparatoria. Es por esta razón por la cual Pigsword llamó a Grid, pues Ruby es tan hermosa que la gente la llama la segunda Yura, y a pesar de ser la hermana menor de Grid jugó un rol importante durante la invasión de los golems. Pigsword explica que hay una posibilidad de que Kim Do-heon intente algo con el centro de atención de la escuela y le pregunta a Grid que si esto no hace sentir raro a nuestro protagonista como hermano mayor. Grid responde que ya tuvo suficiente con el drama de Braham, tiene muchas cosas mejores que hacer en vez de ir a jugar con niños a un festival. Entonces nos transportamos al Festival de Otoño de la Escuela Superior de Jóvenes Señoritas. Debido al apoyo de la escuela, la cantidad de personas que visita el festival supera los 10.000 visitantes. Es un festival tan famoso que incluso los medios de comunicación cubren muy a menudo. En una oficina, una mujer no puede creer que una estrella famosa mundialmente haya cancelado una sesión publicitaria para venir hasta aquí. Agradece al chico por ser el primer idol en aceptar venir a visitar el festival escolar. El actor observa los eventos del festival relacionados con Satisfy y menciona que escuchó que incluso el jugador Grid vendría, pero la directora explica que desafortunadamente el tipo rechazó la invitación. Entonces el actor pregunta que si su hermana menor asiste a esta escuela y la directora confirma esto último, revelando que se llama Sege y que la chica participará en la competición de artes marciales. El actor agradece por la información y decide que él también participará en esta competición de artes marciales. Asimismo solicita también que lo inscriban en el concurso de mascotas. La directora acepta contenta, pero pregunta que si acaso el chico no estaba ocupado. Esta es una oportunidad para conocer a chicas hermosas, es más importante para mí que la fama o el dinero, respondió el actor con una sonrisa. Por dentro, Kim Do-heon piensa que si fuera por él hubiera participado por el puesto de la hermana, pero parece que Grid es alguien que puede diferenciar entre el ocio y el trabajo. La directora de fondo está preocupada por los malos rumores que hay de Kim Do-heon respecto a las estudiantes de preparatoria, pero espera que no haya problemas. El actor mira por la ventana pensando que la hermana pequeña de ese famoso Grid está en esta escuela y este festival es la oportunidad perfecta para acercarse.
Está nervioso por ver ese pelo sedoso, esos hermosos ojos y esas patitas suaves. Solo pensar en ella lo hace emocionarse. Finalmente tiene una oportunidad para conocer a la hermosa y adorable Noe, algo que le será posible después de conocer al señor Grid a través de Ruby. Se nos revela aquí que Kim Do-heon es un actor y miembro del grupo de fans de Noe y uno de los 10 mayores. El chico está muy emocionado deduciendo que por ser el maestro de Noe, Grid también debe ser una muy buena persona y si tiene suerte quizás incluso sea capaz de ver a Noe en este festival escolar. La estrella mundial Kim Do-heon no es alguien que hable mucho, por lo que suele tener una cara de póker que se suele malinterpretar con facilidad. Nació y creció en el campo, por lo que es un gran amante de los animales, y hay rumores de que tuvo citas con una idol de preparatoria. Pero este rumor falso fue inventado por esta misma idol de preparatoria porque el chico la rechazó, aunque a Kim Do-heon no le preocupan mucho estas cosas. Aunque en esta ocasión el rival no era sencillo. Aquí se nos muestra a un furioso protagonista que busca a un trozo de basura que es capaz de ir tras chicas de preparatoria. Grid está decidido a encontrarlo para enseñarle una buena lección, pero maldice su suerte porque esta preparatoria es mucho más grande que la universidad a la que el prota solía asistir. Entonces aparece Pigsword, quien se burla de Grid por haber aparecido y estar tan preocupado. Grid responde gritándole que lo deje en paz, pero Pigsword no podría dejar solo al tesoro de Corea y se ofrece para ser el guardaespaldas de Grid. Aunque rápidamente deja atrás al protagonista para intentar convencer a los estudiantes de vender caramelos tradicionales coreanos en lugar de pizza, Grid le grita al tipo que deje las tonterías y mantenga un perfil bajo. Grid decide dejar de perder el tiempo y busca a su hermana para salvarla de posibles problemas, pero hay demasiada gente. Si le pasara algo a su querida hermana, el protagonista se arrepentiría por el resto de su vida, por lo que debe encontrarla sin importar el costo. No quería utilizar esto, pero es la única manera y posteriormente vemos que los puntos de destreza de Grid hicieron efecto en el chico que tocó. Tras ello, Grid utiliza sus habilidades para causar placer en todos los presentes y abrirse camino entre ellos. Después de usar tanto, sus dedos comienzan a dolerle, pero su maldita hermana no responde al teléfono. Entonces Grid se asusta al toparse con un fantasma y grita por el miedo, pero resulta que se trata de la amiga de Seje, quien se burla de Grid por verse lindo cuando se asusta, y pregunta que si acaso vino al festival para verla a ella o a su hermanita. Mientras tanto, en la oficina de la directora la informan de que varios visitantes tuvieron problemas para respirar después de entrar en contacto con un sujeto, a lo que la preocupada directora grita que deben haber problemas en el festival y deben encontrar la razón, ya sea un virus o un matón. Grid mientras tanto pregunta por el disfraz de Yerim y la chica advierte a Grid para que no cause problemas mientras visita la escuela, pues la seguridad de la preparatoria es muy estricta. Mientras tanto, en el segundo patio de la escuela de jóvenes señoritas dan inicio al torneo de artes marciales de Festival de Otoño, en el cual 16 personas famosos incluyendo celebridades, atletas y políticos participarán. La primera participante es alguien que se volvió muy popular recientemente, Shin Se-hye, también conocida como Ruby, la santa de nivel 116. Mientras la gente anima con ímpetu a la jugadora, Se-hye piensa que en realidad se siente forzada a participar y quiere perder rápidamente para acabar con esto. La presentadora explica que para asegurar que el personaje no muera, los chicos deben activar el modo de práctica antes de empezar el combate y Ruby intenta enviar la solicitud de combate de práctica. Pero su adversario inicia el combate de inmediato rechazando la solicitud de modo de práctica. Ruby no entiende lo que está pasando y sufre 1880 puntos de daño por el golpe. Aquí se nos presenta a su rival como Go Jin-young o Hellfire de nivel 187, quien en la vida real es un jugador profesional de béisbol. Este último le pide a la estudiante que lo entienda, pues su diosa le pidió que acabara con Se-hye sin importar que lo penalicen. Pues hay rumores de que tanto Ruby como su hermano tienen clases secretas por colaborar con el grupo SA. Yendo con el actor Kim Do-heon, este no comprende por qué el tipo rechazó el modo práctica y grita parar el combate de inmediato.
El coordinador del combate también se preocupa y envía mensajes de alerta rápidamente. Es entonces que otra mujer hace presencia en el lugar. El manhwa la presenta como Reina, la líder del famoso grupo de chicas Parina. Esta última menciona que le enseñará a la estudiante que la atención del mundo puede convertirse en un crimen. Le pregunta a Kim Do-heon que si acaso vino a ver a Seje, le recuerda al actor que se le confesó hace 2 años, pero Kim Do-heon la rechazó por su edad y se burla del tipo porque sus gustos esta vez parecen haber cambiado. Escuché que comenzaste a salir con un jugador de béisbol, respondió el actor entendiendo que el rival de Seje debe ser el novio de Reina, y le cuestiona a la chica que si no fue suficiente con esparcir falsos rumores de él. Volviendo con Seje, activa su habilidad de deseo para curar su salud y recuperar 2005 puntos de vida. Esto sorprende a su rival debido a que su ataque se volvió inútil. Pero el jugador contraataca gritando que la chica también debió hacer algún trato con los administradores y es igual de traposa que su hermano. Ruby esquiva los ataques respondiendo que estas acusaciones son muy fuertes, sin contar con que el tipo está ignorando las reglas de la competición, así que las consecuencias de la opinión pública serán terribles. Pero su rival responde que no le importa, pues ya ha ganado el dinero suficiente como para retirarse y vivir una buena vida con su novia. Tras esto, Ruby entiende que el chico ignorará sus advertencias, por lo que se pondrá seria y se equipa su bastón de madera. Esto hace reír al jugador de béisbol, quien golpea a la chica, preguntando que si acaso tomó el bastón de su abuela como arma. Ruby recibe un gran impacto por lo que sus manos pierden el sentido por un segundo. Pero otra ventana informa de que gracias a su habilidad pasiva de corazón honrado resiste a los estados anormales. Su confuso rival piensa que la chica fue capaz de bloquear su golpe con un simple bastón. Pero no perderá frente a la estudiante de preparatoria y continúa atacando a bocajarro, sin dejar que la chica pueda contraatacar. Ruby trata de resistir, tiene 2 habilidades de curación que puede usar sobre ella misma, pero debe esperar el enfriamiento y mientras más se alargue el combate se le complicará más. El famoso actor por su lado discute con los trabajadores, está dispuesto a entrar a la cápsula él mismo para detener el combate si no hacen algo. Pero los trabajadores explican que si interfiere en el torneo causará un retraso en los horarios y le piden paciencia, pues están haciendo lo mejor que pueden para solucionar este problema lo más pronto posible. La discusión es detenida de inmediato por una persona enmascarada que les grita que se aparten y salta sobre los chicos. Parece que escribiste un escenario en el que salvarías a Seje en el último momento, pero no contaste conmigo, dijo el extraño sacándose la máscara. Entonces la presentadora grita que el extraño entró en la cápsula y esto está prohibido. Los gritos captan la atención del rival de Seje. Pero antes de que pueda hacer nada es impactado por un rápido golpe que lo manda a volar por los aires. El herido jugador cree que fue impactado por un misil mágico, pero descarta rápidamente esta idea debido a que un hechizo de bajo rango no podría causarle tanto daño. «Estás muerto, hijo de la perra», gritó nuestro furioso protagonista cubriendo a su hermana. Resulta que el enmascarado era Grid. El público no puede creer que Go Jin-myung no haya aceptado el duelo de práctica. Deducen que el tipo debió de haber perdido su cabeza después de comenzar a salir con Reina. Maldicen a los organizadores del evento por ser capaces de permitir que golpeen a su santa favorita. Pero ahora que Grid apareció en escena, todos animan a nuestro protagonista para que acabe con ese desgraciado de Go Jin-myung. La directora por su lado no comprende lo que está pasando, pero no puede permitir que haya más problemas y ordena que saquen al intruso de inmediato. Uno de los profesores explica que el intruso es el hermano de la estudiante Shin Se-ge y revela que Grid es un jugador realmente famoso mundialmente, por lo que no sabe si deberían interferir. Al escuchar la palabra famoso, la directora parece recoger cable y decide dar un paso atrás. Permitirá que el intruso haga lo que quiera debido a que esto traerá más ojos a su escuela. Mientras el público alienta a nuestro protagonista, Grid maldice a Go Jin-myung por atreverse a atacar a su hermana menor. El jugador de béisbol se levanta recriminándole a Grid que no puede interferir en un evento así tan solo por ser famoso, aunque por dentro se maldice por haber perdido la mitad de su salud por el ataque del protagonista. Grid le responde al rubio que fue él quien rechazó primero las reglas al no aceptar el duelo de práctica, pero ahora que su oponente ha cambiado parece que perdió su confianza. El rival confirma que el ataque de Grid fue demasiado poderoso como para ser un misil mágico, por lo que se abalanza al ataque pensando que Grid debe tener mucho enfriamiento para volver a lanzar un ataque así de letal. Ruby da un paso al frente y le dice a su hermano que ella se responsabilizará por esto,
pero Grid solo le pide que se calle. No puede quedarse de manos cruzadas mientras atacan a su hermana debido a que recibiría muchos comentarios negativos. Tras ello intercepta al rubio con un golpe en el rostro propiciado por las manos de Dios. Inmediatamente después es asaltado por el resto de manos que lo golpean de manera sincronizada. Go Ji-myung no puede creer que vaya a perder sin siquiera poder tocar al protagonista. No teme perder puntos de experiencia ni objetos, pero si pierde aquí seguramente Reina decida romper con él, por lo advierte a Grid de que si lo sigue atacando llamará a sus conocidos dentro de la mafia. Grid maldice al tipo por haber intentado amenazarlo de esta forma, pero recuerda haberle preguntado a Tum que si iba a venir a Corea, a lo que el italiano confirmó diciendo que si su señor está en Corea él también irá para apoyarlo. Entonces el protagonista revela tener también un amigo de la mafia italiana. Go Ji-myung se deshace de una de las manos y le grita al protagonista que tan solo está diciendo tonterías, exclama que puede acabar con Grid tanto en el reino eterno, dentro del juego, como en la vida real, a lo que el protagonista le responde al tipo que no será capaz de poner un pie en el reino eterno de nuevo, cosa que Go Ji-myung no cree, pues Grid ni siquiera es el rey. Saltando al ataque, le ordena al prota dejar de hablar mierda y sacar su espada en vez de esconderse detrás de sus juguetes. Pero movilizando sus manos de nuevo, Grid cree que el tipo debe estar bromeando al pedirle que saque su espada. Sometiendo a Go Ji-myung con suma facilidad, le revela que ni siquiera está cerca de él. Estoy en un nivel completamente diferente al tuyo. ¿Crees que no podré convertirme en el dueño del reino eterno?, preguntó Grid burlándose de la ignorancia de su rival. Haciéndole un gesto de burla, le ordena al tipo comerse esto, a lo que Go Ji-myung se sorprende porque parece que el prota realmente tiene amigos en la mafia. Tras ello es impactado por el misil mágico del protagonista y una ventana informa de que el jugador Hellfire ha muerto. Big Sword grita emocionado que es tal y como esperaba de Grid, no tiene piedad para sus enemigos, exclama que este es el espíritu de Corea. Pero entonces los guardias de seguridad del colegio llaman la atención de Big Sword. Estos discuten entre ellos que la persona desconocida que hizo algo extraño en los estudiantes corrió hacia esta dirección. Big Sword cae en cuenta de que están buscando al protagonista y entiende que Grid está en problemas. Por tanto, el coreano le pide ayuda a la estudiante Yerim. Los guardias buscan a alguien sospechoso, pero hay demasiada gente en este lugar. Es entonces que ven al sospechoso Big Sword disfrazado con el traje de fantasma de Yerim, lo cual desentona en el lugar. Inmediatamente Big Sword comienza a correr pidiéndole al protagonista que no lo olvide y los guardias creen que este debe ser el sospechoso que buscaban. Volviendo con Go Ji-myung, este sale de la cápsula maldiciendo al bastardo de Grid mientras que el sistema le informa de que por haber muerto perdió el 18,7% de su experiencia y también perdió su maza de fuego de calificación única. El jugador de béisbol le grita a Grid que venga mientras que los trabajadores del evento tratan de detenerlo. De fondo, Reina menciona que dedicó mucho tiempo para ver este desperdicio y mira con asco al rubio. Ni siquiera fuiste capaz de cumplir una solicitud tan simple. Ya no estoy interesada en ti, dijo la chica burlándose del patético hombre. Go Ji-myung por su lado corre hacia la chica pidiéndole que espere un segundo, pero ambos son detenidos por el actor Kim Do-heon. Este último le pide a Reina que lo siga, pues antes de irse debería disculparse con alguien. El rubio trata de proteger a Reina insultando al actor como un bastardo que va detrás de las estudiantes de preparatoria, pero Kim Do-heon responde que eso solo lo hace el rubio, comentario que enfada al rubio y decide golpear al actor. Inesperadamente para el jugador de béisbol, sus reflejos son inútiles y recibe un golpe en la cara sin respuesta. Go Ji-myung cae noqueado sin creer que el actor también sepa artes marciales. Entonces Kim Do-heon se dirige a Reina para revelar que la razón por la cual no hizo nada fue porque la chica todavía era joven, pero menciona que ahora es una adulta, por lo que ahora debe tomar responsabilidad de sus acciones. Le pide a Reina que trate de recordarlo. Pero la chica da media vuelta para irse murmurando que es irritante. Entonces Grid aparece en escena para abofetear al rubio y comenta que es un buen actor, pero le pregunta que si acaso va detrás de su hermana Seje. El actor suspira sin poder creer que los falsos rumores sobre él hayan llegado hasta oídos del señor Grid, pero sacando su teléfono decide hablar del tema principal. Enseñándole el móvil al protagonista revela que no vino al festival para conocer a la señorita Seje, cosa que Grid no cree del todo. Pero entonces nota que el tipo es el miembro número 1 del grupo de fans de Noe, y su nombre de jugador es Esclavo de Noe.
Tras esto, el emocionado actor le ruega a Grid que le deje unirse al gremio Oberia Red. Grid responde que ellos no aceptan a gente con su clase de apariencia. Le propone al actor que primero debe hacerse cirugía plástica para parecerse a Bandner, y Kim Do-heon no entiende qué clase de broma es esta. Más tarde, en un restaurante, Grid pregunta por el nivel del actor, a lo que Kim responde que es nivel 190 y pregunta que si acaso no es suficiente para unirse a Oberia Red. Grid piensa que el tipo luce decente y su nivel es bastante bueno, por lo que decide preguntar por la clase que tiene. Si es alguna clase de producción le dejará unirse. Kim responde que no tiene una clase de producción, pero es de calificación única. Esto emociona al protagonista, que decide preguntar por la clase que tiene. Kim revela tener la clase de maestro de mascotas, una versión mejorada del domador de monstruos. El actor explica que puede entrenar monstruos y usarlos como mascotas. También puede otorgar mejoras a las mascotas de los aliados y tomar temporalmente las mascotas de los demás. Esto sorprende a los protagonistas. El avergonzado Kim explica que tan solo puede hacer esto último por unos segundos, pero después de tomar el control de una mascota también puede hacerlas usar sus habilidades. Grid está sorprendido. Ni siquiera Uroi puede otorgarle mejoras potenciadoras a las mascotas de los demás, sin contar con que el tipo puede controlar mascotas ajenas, una habilidad sorprendente que sería de gran ayuda en el gremio. Grid se levanta emocionado para gritar que sus habilidades son una estafa total en el buen sentido, y Kim piensa que Grid parece haberlo aceptado en el gremio, a la vez que explica que también puede ver fácilmente las estadísticas de las mascotas. Entonces comenta que estas no son las mejores habilidades de la clase maestro de mascotas y Grid se levanta para preguntar que cuál es. Kim revela que su mejor habilidad es la belleza de mascotas, y solicitando conocer a Noe le pide a Grid que le deje ser el estilista personal de Noe. Esto decepciona a Grid. Desde que se unió Toon todos los miembros están locos. Quizás los locos atraigan a más locos. Grid no puede creer que el sueño de alguien que posee una clase de calificación única sea tan solo ser el estilista de un gato, pero parece que un nuevo loco se unirá al gremio. Yendo con Pigsword vemos que logró esconderse en un arbusto, pero está agotado y le pide un poco de agua a los turistas. Mientras tanto nos transportamos a Reynard, la capital del Reino Eterno, donde comentan que gracias a la medicina el tipo pudo dormirse, pero tristemente no podrán hacer nada más. Revelan que al rey le queda menos de un mes de vida. Entonces le informan al príncipe de que la gente que ha respondido a su llamado le están esperándolo, y el príncipe acepta. Aquí se nos presenta a Ren, el príncipe del Reino Eterno y el primer candidato a rey. Este último ordena ir de inmediato. Este piensa que tristemente en menos de un mes su padre, un pilar del Reino Eterno, desaparecerá. Recuerda que el miedo de la invasión Golem sigue acechando a los habitantes del Reino Eterno y no puede perder más tiempo por el estado actual de su padre. Ren piensa que el problema principal aquí son el Duque Grid y sus subordinados. Si no fuera por ellos el Reino Eterno habría desaparecido, pero desafortunadamente sus fuerzas son demasiado temibles. Actualmente Raiden cuenta con solo unos cientos de soldados, pero tan solo se necesitó una decena de ellos para salvar la capital de Reynard. Frente a los caballeros más fuertes del continente, Ren le agradece al cielo que Grid no sepa todavía el estado actual de su padre. Ren piensa que el día que deberá hacer frente a Grid se acerca, pues en la gran ceremonia el protagonista tan solo le juró lealtad al rey y no a la familia real. Ren cree que esto es una declaración de guerra hacia el primer príncipe y acabará con ellos antes de que puedan devorar el Reino Eterno. Es por esta razón que llamó a los caballeros más fuertes del continente. En este momento se les genera una misión con dificultad incalculable. La condición principal de la misión es ocupar Reidan, y si el primer príncipe Ren logra obtener el trono obtendrán el título de mérito del rey y podrán establecer un reino propio con beneficios especiales, pero si fracasan la penalización también es incalculable. Entonces los chicos aceptan la misión y ocuparán Reidan para ayudar al primer príncipe. Aquí Urand, que ha perfeccionado sus habilidades por los últimos 10 meses, se vengará del protagonista por la humillación en la competencia internacional. La historia continúa con las manos doradas de Grid lanzándose al ataque con varias armas equipadas. Estas logran derrotar a un monstruo de Reidan con suma facilidad y mientras el gusano gigante desaparece, se nos muestra al protagonista trabajando de fondo con su forja portátil.
Parece que finalmente logró completar el casco de su set de Grid que planea producir en masa. Este set de Grid es el equipamiento que nuestro protagonista ha estado creando para fortalecer a los soldados de Raiden, y está formado por un arma, un casco, una armadura, unos guantes y unas botas. Para el arma pueden elegir entre una espada de una mano, una lanza corta, un arco y un escudo. Y las especificaciones de este set son impresionantes, superando con creces a los equipamientos con un nivel similar. El único problema que tiene Grid es que el nivel mínimo para utilizar este set es el 160 y sus soldados rondan el nivel 133. El protagonista decide utilizar la invocación de caballeros para llamar a Pyaro y Asmofel, que acuden de inmediato al llamado de su señor. Asmofel está impresionado porque las manos de Grid puedan cazar sin ayuda, y al protagonista le decepciona que Pyaro siga utilizando ropas de agricultor. Pyaro puede notar que la velocidad y los movimientos de las manos doradas han mejorado mucho desde la última vez que luchó contra ellas, definitivamente tienen un gran potencial. Grid decide ir al grano y le pregunta a Asmofel que cuánto tiempo le toma a un soldado subir un solo nivel, a lo que el espadachín mágico responde que 5 días. Esto impresiona a nuestro protagonista, es bastante rápido considerando que al principio los soldados estaban al nivel 80. Definitivamente esta es la fuerza de los dos hombres que fueron los pilares del imperio. Grid elogia a los chicos pero expresa que a este ritmo tomará 5 meses para que los soldados suban al nivel 160, y pregunta que si hay alguna manera de acelerar el proceso. Asmofel responde que la dificultad del entrenamiento actual ya es muy alta. Si lo hacen más complicado hay más posibilidades de que los soldados salgan heridos y las quejas también aumentarán. Aún así, Grid ordena hacerlo más rápido cegado por la codicia y el capitán de los caballeros acepta la orden. De vuelta a la ciudad, vemos que el entrenamiento de los soldados de Raiden se volvió un infierno. Los cansados soldados insultan al maldito señor de la ciudad y vemos que una ventana informa de que la lealtad de los soldados decayó en 9 puntos. Dejaron de admirar a Grid. Aunque la velocidad a la que subían de nivel los caballeros se incrementó en unos 5 puntos, la lealtad y admiración comenzó a bajar y estas características son necesarias para gobernar con seguridad, por lo que fue una decisión peligrosa para nuestro protagonista. Sin embargo, Grid piensa que no pasará nada, pues una vez les entregue a todos un set de Grid todos volverán a estar contentos. Nuestro protagonista creyó que con el set de Grid podría superar el problema. Al mismo tiempo solo quedaban 5 días para el día del parto de Irene. Nuestro protagonista le da la bienvenida al padre de Irene y este llega a Raiden expresando que es un honor poder ver al duque Grid en persona cuando es una persona tan ocupada. Está impresionado porque nuestro protagonista lograra desarrollar una ciudad agricultural en medio del desierto, y a pesar de que escuchó que en este lugar solo hay 20.000 habitantes, parece ser una ciudad muy desarrollada, está impresionado por las decisiones de su yerno. Grid agradece los elogios de su suegro y decide llevarlo a ver a Irene. Más tarde vamos al cuarto de Irene. El padre de Irene la saluda sin poder creer que su hija vaya a ser mamá. Irene expresa que su marido siempre la trata bien, por lo que no está preocupada. El duque se siente aliviado de escuchar esto y le agradeció a Grid por todo, a lo que el prota responde que esto no es nada. Explica que es él quien está agradecido por tener a una esposa como Irene y una ventana informa de que el hijo dentro de Irene puede sentir el amor sincero de la pareja y todas sus estadísticas aumentan permanentemente en un punto. Fuera del cuarto, Pyaro reconoce al caballero que fue asignado para proteger al marqués Stein, pero comenta que parece ser muy joven. Asmofel por su lado escuchó que el chico se ganó el título de mejor caballero del norte siguiendo al comandante Ser Fénix y pregunta por el nombre del chico. El joven se presenta como Raiden, y se disculpa por ser maleducado pero pide centrarse en proteger el lugar en vez de charlar. Inmediatamente parece sentir algo y pregunta que si se supone que en el interior del cuarto solo deberían estar el marqués, el duque y la esposa del duque, a lo que Asmofel responde afirmativamente. Esto significa que no debería haber una persona en la sombra del duque, exclamó el chico sintiendo a una cuarta persona en el cuarto. Pyaro puede sentir tan solo a 3 personas dentro y cree que el joven caballero está equivocado, por lo que explica que ahora la esposa del duque necesita tranquilidad absoluta, si la apuesta del joven sale mal tendrá duras consecuencias. El seguro Raiden acepta tomar responsabilidad y entra de un salto al cuarto decidido a proteger a su señor. Grid se interpone para proteger a su esposa y suegro sin entender lo que está pasando. Raiden corta una cortina de un golpe gritando que hay una rata en el cuarto.
Pero tras cortar la cortina desaparece la presencia que estaba sintiendo dejándolo confuso. Piaro se lleva las manos a la cabeza pensando que el chico está en una situación pésima ahora. Raden se arrodilla de inmediato disculpándose. Había sentido la presencia de un extraño en la habitación desde fuera, pero ha desaparecido. Nuestro protagonista cree que el chico solo está diciendo tonterías, pues ni siquiera Faker puede acercarse a él sin que Grid lo note. No hay maneras de que hubiera alguien más camuflado en la habitación y recrimina al joven por atreverse a molestar a su esposa cuando está descansando. Le grita al joven caballero que él mismo sería capaz de darse cuenta de que hay alguien más en la habitación si lo hubiera, y el marqués Stein trata de calmar al prota excusándose en que el chico es aún muy joven. Explica que a veces se equivoca, pero es un gran caballero que lo protege. Mientras tanto, fuera de la habitación alguien está sorprendido porque realmente hay gente talentosa, pero no esperaba encontrarse a alguien tan joven. No puede creer que alguien tan talentoso haya nacido en un sitio tan pequeño como el Reino Eterno. Se trataba del asesino Qasim, que razona que el Imperio Saharan es el doble de grande que el Reino Eterno, por lo ellos también deben tener a gente talentosa, y esto complicará su venganza. Por el momento será más cauteloso. Ya en la herrería de Reidan vemos que Grid está furioso por ese bastardo que asustó a Irene. Está forjando junto a las manos de Dios y exclama que no pudo hacer nada porque el chico era el caballero de su suegro. Entonces Khan le pregunta a Grid que si ocurrió algo, pues parece estar muy cabreado, a lo que Grid explica que su esposa se asustó por culpa de un caballero novato que trajo su suegro. Grid murmura que no lo perdonará y quizás incluso se vengue de él. El anciano por su lado no puede creer lo rencoroso que es el protagonista. Entonces el anciano toma una herramienta de agricultura y revela que creó un pequeño jardín enfrente de la casa de una chica llamada Ginis. El sitio está cerca de los muros del castillo y como la chica suele resfriarse a menudo, plantó unas raíces que son buenos remedios para los resfriados. Expresa que logró crear el jardín gracias a las azadas que forjó el protagonista, y Grid pregunta por el punto de la historia. Entonces el anciano herrero comenta que puede que para Grid solo sea un trozo de metal para hacer agujeros en el suelo, pero gracias a las azadas de Grid una chica y sus padres no estarán tan preocupados por los futuros resfriados. No importa si es una simple azada, pero es el trabajo de un herrero y ya sea en mayor o menor medida, esta influenciará en la vida de los demás, dijo el sabio anciano. ¿Es entonces el furioso señor de Reidan una persona que quita o una persona que otorga? Si fuera posible me gustaría que fueras una persona que otorga y pueda presumir de ti, reveló el anciano con una sonrisa. Este discurso deja sin palabras a nuestro protagonista. Grid se disculpa y entiende la situación, murmura que solo estaba desahogándose. Grid decide crear azadas más resistentes para darle a esa familia y el anciano decide ayudar para presumir de su joven discípulo. Sin importar las expectativas que tengan de él, Grid decide que las cumplirá y concentrándose vemos que la técnica de herrería avanzada de las manos de Dios suben al nivel 2, también sube de nivel su artesanía del herrero legendario y ahora puede forjar 3 objetos más con su habilidad de creación del herrero legendario. Entonces recuerda que Bland le dijo que había una persona que usaba las azadas para golpear a los demás. Alguien así debe ser una basura. En otro lado, Piaro siente que están hablando mal de él. Mientras tanto, en los campos de entrenamiento de Reidan el entrenamiento sigue siendo infernal. Asmofel grita anima a los chicos para seguir y Piaro expresa que este esfuerzo contribuirá a proteger a sus familias. Los soldados se esfuerzan sin entender el motivo, pues no hay guerras próximas y maldicen al duque. En la herrería unas ventanas le informan al prota de que la lealtad de los soldados volvió a caer 7 puntos y empezaron a sentir resentimiento por Grid. Esto último preocupa a nuestro protagonista. Grid tiene miedo de que a este ritmo se rebelen en su contra, por lo que les dará un descanso y decide ver la lista de los soldados de Reidan. La lista de los soldados no muestra estadísticas detalladas, para verlas necesitará usar la espada de Gran Señor. En esta lista solo puede ver los nombres de los soldados, el género, nivel y el arma que utilizan. Entonces se sorprende porque ya hay un soldado que está en el nivel 150. A Grid le sorprende que este tipo le saque 10 niveles a los demás soldados. Tiene un ratio de crecimiento increíble e invoca a Piaro para preguntarle. Piaro aparece de la nada y se alegra porque el caballero finalmente decidió dejar de vestirse como un agricultor.
Piaro responde que estaba entrenando a los soldados, a lo que Grid pregunta por el caballero llamado Royman, pues el tipo está creciendo más rápido que los demás y pregunta que si acaso le están dando un entrenamiento especial. Piaro responde negativamente, están entrenando a todos los soldados de la misma forma, cosa que confunde al prota pues la diferencia en el crecimiento de ese soldado llamado Royman es asombrosa. Piaro responde que quizás sea la diferencia entre la motivación y la obligación, pues mientras la mayoría de soldados sigue el entrenamiento sin ánimos, hay otros que entrenan pensando en que les ayudará a mejorar y ser más fuertes. Grid piensa que esto es fantástico y propone darles un entrenamiento especial a los soldados motivados para que suban al nivel 160 antes. Piaro acepta, pues también había pensado en crear a una fuerza especial y decide poner ahí al soldado Royman para darle un entrenamiento especial. Grid piensa que fuerzas especiales suena genial y supone que si le da el set de Grid a los soldados de las fuerzas especiales dejarán de quejarse. Entonces un soldado interrumpe la conversación llamando al duque. Le revela a nuestro protagonista que la señorita Irene está a punto de ponerse de parto. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.